Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las ecuaciones logarítmicas aplicando algunos métodos algebraicos. Entonces, por logarítmicos ya sabemos que tenemos que aplicar logaritmos base 10. Y por métodos algebraicos, bueno, ahorita les voy a explicar algunas otras cositas acerca de propiedades y de cómo solucionar ecuaciones logarítmicas. Así que empecemos. Digamos que tenemos 4 por logaritmo de base 3 de x es igual a logaritmo de base 3 de 9. Listo. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tenemos que hacer para nuestro primer paso? Primero que todo, colocar el 4 en el exponente. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿de acuerdo a qué propiedad? Bueno, acá se las muestro. Resulta que la propiedad es la siguiente. Si tenemos r por logaritmo de base a de x, entonces será igual a decir logaritmo de base a de x a la r. Podemos ver que r antes era nuestro 4. ¿Dónde pasó a estar? En el exponente, y ahí está el 4. Muy bien, ahora, ¿qué podemos afirmar luego? Que x a la cuarta es igual a 9. ¿Por qué puedo yo decir aquello? ¿Acaso qué pasó con los logaritmos de base 3? Y no es que pasasen a dividir o hacer algo así, sino que hacen parte de una propiedad esencial que tenemos. Logaritmo de base a de x es igual al logaritmo de base a de y. Sabemos que los logaritmos de base son iguales, pero eso sí, entonces x va a ser igual a y. Por tanto, el x a la cuarta va a ser igual a 9. Y para despejar x, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar raíz cuarta a ambos lados. Es decir, nos quedará x es igual a la raíz cuarta de 9. Ustedes dirán, ¿qué valor nos da eso? Pues nos va a dar un más o menos. ¿Por qué? Porque el 4 es par, ¿cierto? Y si tenemos una raíz con índice par, podemos afirmar que es un valor de más o menos. ¿Cuánto es que nos da la raíz cuarta de 9 según la calculadora? Nos daría entonces un resultado de 1,732 y eso más o menos. Ahí lo tenemos. Ese sería nuestro primer resultado para el primer ejercicio. Ahora revisemos un segundo. Este segundo vamos a estar aplicando otra propiedad diferente, aún así teniendo en cuenta otras cositas aparte. Vamos a tener 7 por logaritmo de base 2 de 2 es igual al logaritmo de base 2 de x. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué sucede? Resulta que esto ¿cuánto nos da? Logaritmo de base 2 de 2. Resulta que hay una propiedad. Si tenemos logaritmo de base a de a la r, entonces eso es igual a r. ¿Cuál sería nuestro exponente? Nuestro exponente es 1, ¿cierto? Es decir, que si la r de acá arriba es 1, entonces la r de abajo es 1. Por tanto, logaritmo de base 2 de 2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1. Listo, ahí lo tenemos. Así que también, ¿qué otra propiedad podríamos utilizar? Ustedes pensarían. Tenemos logaritmo de base a de x es igual al logaritmo de base a de y por tanto, entonces, pues x es igual a y. Ya sabemos que las bases son iguales, pero les cuento que después de hacer eso, x es igual a y, no se puede. ¿Por qué les cuento que no se puede? Porque ya habíamos afirmado anteriormente que el logaritmo de base 2 de 2 era 1. ¿Cierto? Y nos queda mucho más fácil reemplazarlo como un 1. Así que así lo dejamos. 7 por 1 es igual al logaritmo de base 2 de x. Perfecto. Ahora bajamos un poco y hacemos lo siguiente. 7 por 1, 7. La derecha queda igual. Ahora, ¿por qué queda igual? Para después aplicar otra propiedad. ¿Cuál va a ser? Va a ser la siguiente. Logaritmo de base a de b es igual a c. Por tanto, ¿qué sucede? Sería entonces b es igual a la c. ¿Qué sucedió ahí? La base pasó acá, ¿cierto? A ser como una base y el logaritmo se quitó técnicamente. Es decir, que ¿qué nos quedará? Un x, que fue nuestra b, es igual a 2 a la séptima, lo cual nos daría 128. Perfecto, ahí lo tenemos y ese sería nuestro resultado para el segundo ejercicio. Ahora, claro, se puede comprobar. Se puede comprobar aplicando una propiedad que ya vimos antes. Entonces vamos a tener 7 por logaritmo de base 2 de 2 es igual al logaritmo de base 2 de x. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar la x, ¿cierto? Ya sabemos que el logaritmo de base 2 de 2 da 1. Así que tendríamos logaritmo de base 2 de 128. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos colocarlo en bases iguales. Es decir, logaritmo de base 2 de 2 a la séptima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya teníamos antes en cuenta que el logaritmo de base a de a la r pues era igual a r. Por tanto, sería solamente igual al 7. Y 7 es igual a 7. Es decir que sí está bien comprobado el ejercicio. Muy bien, voy a bajarlo para que ustedes vean mejor. Ahí está.
pasaríamos entonces al tercer y cuarto ejercicio, que son indudablemente los más difíciles. ¿Por qué? Ya les muestro. Resulta que vamos a tener logaritmo de base 7 de x más 8 más logaritmo de base 7 de 4 menos x es igual a 2. Tenemos que primero afirmar que x más 8 tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo no puede dar igual a 0 o menor a 0. Ahí sabemos que x es mayor que menos 8. Además, para nuestro segundo paréntesis tenemos que 4 menos x tiene que ser mayor que 0, es decir que x es menor que 4. Por tanto, el intervalo con el que vamos a estar trabajando es entre menos 8 y el 4. Otra cosa que necesitan saber, logaritmo de base a de 0 es indeterminado y logaritmo de base 0 de a va a ser también indeterminado. Listo, ya tenemos aquello, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a empezar a aplicar, no es un factor común, ¿listo? Es una propiedad que se llama la propiedad de multiplicidad de los logaritmos, en donde colocamos el primer paréntesis por el segundo paréntesis teniendo en cuenta que son logaritmos de la misma base. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a colocar? Vamos a también colocar una de las primeras propiedades que habíamos visto, ¿cierto? Donde se coloca el 7 al otro lado y se eleva al cuadrado. Creo que ustedes se acuerdan. Entonces tendríamos x más 8 multiplicando a ¿quién? Al 4 menos x es igual a 7 al cuadrado. Bien, además de eso vamos a estar aplicando la distributiva entre estos dos paréntesis como para romperlos. Vamos a tener entonces un 4x menos x al cuadrado más 32 menos 8x es igual a 49. Perfecto. Ahora lo quiero ordenar de mayor a menor. Tendríamos menos x al cuadrado menos 4x, porque 4x menos 8x es menos 4x, más 32 es igual a 49. Paso el 49 al otro lado a hacer lo opuesto, que es restar, para igualarlo a 0. ¿Y qué sucedería? Nos daría entonces un resultado de menos 17 en los términos que tienen x a la 0. Perfecto, ahora le aplicamos menos 1 a ambos lados para alterar el signo. Quedaría con x al cuadrado más 4x más 17 es igual a 0. El 0 no se altera. Y ahora, ¿qué podríamos aplicar? La fórmula de Bhaskara o la fórmula de la ecuación cuadrática, que sería x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Ahí lo tenemos. Pero entonces, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Acá en este cuadrito lo voy a hacer. Entonces, a es el primer coeficiente, b es el segundo y c es el tercero. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta aquello, a es 1, b es 4 y c es 17. Listo, todos son positivos, ¿cierto? Así que, ¿qué nos quedaría? X es igual a ¿quién? Al menos 4 más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 y eso al cuadrado menos 4 veces a por c, que sería 1 por 17. Luego todo eso sobre un 2 por 1. Bien, teniendo en cuenta aquello, nos daría menos 4 más por menos la raíz cuadrada de ¿cuánto es eso? Menos 52 y ahí creo que ya hice un error. Bueno, no pasa nada. Es que me lo acabo de inventar y bueno, lo hice mal. Resulta que vamos a tener menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 52 por la raíz cuadrada de menos 1. Porque una raíz cuadrada negativa no se puede dar, es indeterminado. No pasa nada, esto es lo que haría yo. Así que tendríamos menos 2 más o menos raíz cuadrada de 52 se puede fraccionar en raíz cuadrada de 13 después de hacer la división de 2 y luego el número imaginario y porque tenemos raíz cuadrada de menos 1. Ahora ustedes dirán, ¿cómo salió esta raíz cuadrada de 13? No pasa nada. Dividimos 2 el número 52, ¿cierto? Pero el 52 está dentro de raíz. Lo que vamos a hacer es dividirlo por 4. Esa es como una técnica, un método que yo tengo. Así que, ¿cuánto dará esa división? Si dividimos 52 entre 4, ¿cuánto da? Bueno, 4 en 5 hay 1, entonces sería 5 menos 4, que da 1, pasamos el 2 abajo. Y 4 en 12, pues lo podemos encontrar 3 veces, ¿cierto? Entonces quedaría 3, 12 menos 12, 0. Perfecto, entonces tenemos 13, 13, 13 y 13. Ahora, solamente necesitamos uno de esos 13. Y ahí quedaría nuestra nueva raíz cuadrada después de haberlo dividido por 2. Se puede hacer lo mismo sobre 4, sobre 8, etcétera, etcétera.
Eso sí, teniendo en cuenta que se dividiría por partes más ramificadas, muchas más partes. Ese sería nuestro resultado, digámoslo parcial, porque no encontramos ningún número absoluto en el sentido de que tuvimos un número imaginario. Voy a hacer otro, a ver si nos sale, por fin. Tendríamos entonces logaritmo de base 5 de x más 3 más logaritmo de base 5 de 7 menos x. Eso es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que aplicamos es lo mismo del anterior, multiplicidad, porque tenemos bases iguales, quedaría logaritmo de base 5 de los dos paréntesis multiplicándose. Entonces, ¿qué nos quedaría? X más 3 multiplicando 7 menos x es igual a 5 a la 1. 5 a la 1 es 5 y lo único que nos interesa es la distributiva. Nos quedaría entonces ¿con qué? Con un 7x menos x al cuadrado más 21 menos 3x es igual a 5. Perfecto. Luego de eso quedamos con menos x al cuadrado más 4x más 21 menos 5 y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque pasamos el 5 al otro lado a restar para igualarlo a 0. Luego tenemos menos x al cuadrado más 4x más 16 al efectuar la resta y luego multiplicamos por menos 1 a ambos lados para tener el x al cuadrado positivo. Eso es lo que necesariamente necesitamos positivo. Y listo. Ahora otra vez aplicamos la fórmula de Bhaskara y ¿qué nos va a quedar? Un menos b más o menos ¿quién? La raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Ahora, a es igual a ¿quién? Al 1, ¿cierto? b es igual a menos 4 y c es igual a menos 16. Teniendo eso en cuenta, lo único que tendríamos que hacer es sustituir los términos. Nos quedaría entonces x es igual a menos 4 más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 16 y todo eso sobre el 2 por 1. O también conocido como 2, por supuesto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 más 4 por 16 es 64, ¿cierto? Sí. Sobre 2. Bien. Teniendo eso en cuenta, 16 más 64, ¿cuánto nos daría? Un 80, ¿cierto? Y eso sigue en raíz. Sobre 2. Sabemos que la raíz cuadrada de 80 es aproximadamente casi 9. Pero no quiero hacerlo así porque no me gusta aproximarlo de esa manera. Así que lo voy a hacer con las ramificaciones que anteriormente les expliqué. Nos quedaría un 4 raíz de 5 y ustedes me dirán cómo saqué ese 4 raíz de 5. Bueno, si quieren ver las ramificaciones, pues ahorita se las muestro, ¿listo? Entonces tendríamos acá un raíz de 80, ¿cierto? Primero que todo lo dividimos por 2, es decir, lo dividimos por 4 técnicamente, ¿no? Quedaría 20, 20, 20 y 20. Luego, como le sacamos el 4 afuera, entonces lo tendríamos que dividir otra vez por 4. Quedaría 5, 5, 5, 5. Pero vean que multiplicarlo no es lo mismo que dividirlo. Allá hay un criterio para esa técnica que tengo para hacer esa manera. Entonces ya sabemos que es 4 por raíz de 5. ¿Y x es igual a quién? Entonces x es igual a menos 2, más o menos 2 por raíz de 5. Pero vean pues que hay una cosita y es que se me faltó un signo acá al comienzo, pero creo que no me afectó. Menos 4, después menos por menos, más, no. Listo. Si lo hubiese dejado negativo, acá hay una pequeña moraleja del pequeño error, bueno, garrafal error que hice. Si hubiese un menos ahí, no se hubiese podido. ¿Por qué? Porque el x daría entonces negativo. Y si se aplica dentro del paréntesis, puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que nos dé algo negativo. Y a ustedes acuérdense, no hay logaritmo de 0, ni tampoco hay logaritmo que sea menor de 0. Entonces, ahí hubiésemos tenido un problemilla. Los signos son importantes y se ve que dentro de la raíz cuadrada, cuando yo apliqué el menos 4 al cuadrado, sí lo apliqué bien. Porque ahí sí coloqué el negativo. Por fuera sí no. Así que bueno, ya lo corregí y ahora sería entonces x más y x menos porque estamos aplicando la cuadrática. Acuérdense que la cuadrática es una parábola que tiene valores tanto en el eje positivo como en el eje negativo, según una función que las transformaciones no la hayan alterado mucho. 2 más 2 por raíz de 5 y también 2 menos 2 por raíz de 5. Como pueden ver, ninguno de esos valores, creo yo, dan valores negativos. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre. Hasta la próxima, así que